Hola, bienvenidos a un repaso más de la lección de escuela sabática, la lección número 10 que se titula Un nuevo pacto. Recuerden que estamos estudiando una forma muy especial en que el Señor se ha relacionado con su pueblo durante toda la historia de la humanidad. Y eso es precisamente a través de una relación de pacto, primero con hombres, después con un pueblo y en estos momentos con toda la humanidad. Y en esto radica las grandes diferencias en los pactos. Sin embargo, esta semana estudiamos, podríamos decirlo de una manera especial, un nuevo pacto, una forma de señalar a los pactos que Dios ha establecido con la humanidad, pero ahora lo nombramos de otra manera. Ya no le decimos el pacto en el Sinaí, o el pacto con Abraham, el pacto con Noé. Ahora estamos hablando de una forma de identificarlo como el nuevo pacto. Y esto quizás para las personas que son adventistas del séptimo día no tenga tanta trascendencia. Pero si nos vamos a otras denominaciones, a otras religiones de manera especial, en aquellas en las cuales las dispensaciones forman parte de su doctrina, encontramos que el nuevo pacto sí tiene un gran significado y una gran diferencia. Porque para ese tipo de denominaciones solamente hay dos pactos. El antiguo pacto, que es el pacto de la ley, y el nuevo pacto, que es el pacto de la gracia. Y como dentro de su doctrina dispensacionalista solamente hay una división, solamente hay dos pactos y son completamente distintos, entonces para ellos hablar del nuevo pacto tiene un gran significado. Y es lo que nosotros queremos tratar de entender y estudiar durante esta semana. ¿Ok? ¿Qué diferencia está entre el nuevo pacto y el antiguo pacto? ¿Por qué lo señalamos así? Porque en la Biblia se menciona de esa manera. ¿Qué partes del pacto son las que no han cambiado? Y en algunas otras cosas de lo que estudiamos esta semana. Así que vamos rápidamente al primer versículo. Por favor, acompáñame al libro de Jeremías, capítulo 31, 33 y 34. Dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré por ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Qué sucedía con el pueblo de Israel? Había algo muy interesante que, el Señor había establecido un pueblo en el cual manifestaría su misericordia, su amor. Y ese pueblo respondería con una forma de amor también, como una obediencia hacia su ley. Esa obediencia, como consecuencia de obedecer su ley, traería también el cambio especial, no solamente de una diferencia entre varios pueblos, sino que en el mismo carácter del israelita había un cambio. Por el hecho de querer obedecer la ley de Dios, por el hecho de aceptar a Dios como ese autor y ese redentor. Esa forma en que el Señor se acercó al pueblo de Israel, de establecer ese pacto con él, en los tiempos de Jeremías y quizás también en los tiempos de Oseas, que se había roto, esa relación se había hecho pedazos. ¿Por qué? Porque aun cuando Dios establecía su misericordia cada vez con el pueblo de Israel, lo salvaba de diversas invasiones, lo perdonaba de su idolatría, lo perdonaba de su pecado, enviaba profetas para llevar mensajes de advertencia y de perdón. Y a pesar de tanta forma insistente que el Señor quería mantener esa relación con el pueblo de Israel, ellos constantemente invalidaban su pacto, o sea, desobedecían a Dios, llevaban otros ídolos, hacían ofrendas a otros ídolos, violaban flagrantemente la ley, practicaban idolatría, etc. Eso hacía que ese pacto, que para Dios era tan perfecto, era tan especial, se rompiera, se eliminara. ¿Ok? Antes de que fueran llevados cautivos, antes de que el pueblo de Israel sintiera que Dios se había alejado de ellos, les mandó estas palabras con Jeremías y le dijo: va a llegar un tiempo en que voy a hacer un nuevo pacto con ustedes. ¿Okay? Jeremías estaba profetizando la celebración de un nuevo pacto entre Dios y su pueblo. ¿Okay? Estos elementos de este nuevo pacto, si nosotros analizamos bien en las palabras de Jeremías, encontramos los mismos elementos del antiguo pacto. Que primero, el mismo autor. ¿Quién está hablando? Dios. Dios es el que promueve el pacto. Dice palabra de Jeremías, Dios dice que estableceré un nuevo pacto. Dios, el autor de ese pacto antiguo, el pacto con Abraham, el pacto con Noé, el pacto con Moisés, en el Sinaí, era el mismo que le estaba hablando al pueblo de Israel en los tiempos de Jeremías, y en el tiempo de Oseas. Era el mismo pacto. ¿Qué cosa no cambiaba? Era la misma ley. La ley de Dios estaba inmiscuida en el pacto. Ellos tenían que seguir obedeciendo la ley.
¿De acuerdo? Y por último, el mismo fundamento, ¿ok? Estaba basado en el perdón y la misericordia, ¿ok? Yo te voy a perdonar tu pecado, yo voy a hacer una misericordia contigo y tú cumples tu parte del pacto. ¿De acuerdo? Entonces, no hay una diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto en estos elementos. Eran los mismos. ¿Ok? No era que el Señor estuviera sacándose de la manga, de la chistera, una nueva forma de relacionarse, una nueva forma de establecer una relación con su pueblo, a diferencia de lo que fue con Abraham o con Noé o con Moisés, etc. Era la misma. Es el mismo autor, es la misma ley, son las mismas condiciones. ¿Ok? El nuevo pacto entonces, en cierto sentido, no es como decir voy a hacer algo nuevo, sino es como que voy a renovar ese pacto que ya tenía contigo, a pesar de que vas a entrar en cautividad en Babilonia, a pesar de que tú como pueblo vas a sufrir, no te preocupes, yo voy a renovar mi pacto contigo, voy a seguir estando a tu lado, voy a seguir manteniéndote, ¿ok? Es la culminación o el cumplimiento del primer pacto. Se mantiene mi fe. Acuérdense que el pacto antiguo era un pacto de fe, un pacto en el cual manifestaban que ellos estaban completamente seguros de que el Señor los iba a socorrer. Y aunque se manifestaran otras naciones y los invadieran o los llevaran cautivos, el Señor estaría con ellos y ellos iban a aceptar la voluntad de Dios. ¿Okay? Era una relación muy bonita. Pero debemos de en estos elementos que el Señor sigue siendo el mismo autor, sigue siendo la misma ley y sigue siendo las mismas consecuencias. El amor y la misericordia, un pacto de gracia hacia ellos. ¿De acuerdo? El pacto era el mismo, solamente tenía ese nuevo nombre que era nuevo pacto. Ahora, vamos a ver por qué era esto. Vamos al libro de Oseas capítulo 2, versículo 20. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Aunque el pueblo de Israel había sido infiel, Dios quería restablecer nuevamente esa relación con este pueblo. ¿Ok? De eso se trata, que el Señor le estuviera llamando. Es como una segunda oportunidad. Qué bonito es cuando el Señor se acerca a nosotros y nos da una segunda oportunidad. Fallaste, quizás ya vivías una vida cristiana, una vida en la cual habías reflejado todo el amor de Dios en tu vida y habías respondido de esa manera, pero llegó un punto en que fallaste. ¿De qué manera te sentirías si ese Dios que primero te salvó, te redimió y en el cual tú en estos momentos te encontrabas enfrascado en una gran diferencia? Porque dices, bueno, ahora yo fallé, ahora el Señor se va a olvidar de mí. Eso no sucede, ¿verdad? El Señor te da una segunda oportunidad. ¿Okay? Este nuevo pacto era como una segunda oportunidad para el pueblo de Israel. Él decía que nosotros entonces, la motivación de establecer un nuevo pacto, que renovemos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Jeremías 31:33, por ejemplo, dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Ahora, si hay una pequeña diferencia en este nuevo pacto. ¿Okay? Si en el antiguo pacto con el pueblo de Israel, Dios le había dado los mandamientos en tablas de piedra para que ellos los pusieran por práctica, ahora en este nuevo pacto dice, voy a poner esa misma ley que recibió Moisés, pero ya no quiero que la tengan ahí guardada en el santuario, que la tengan ahí solamente como referencia. Ahora quiero que la guarden donde, en su corazón, en su mente, que se la aprendan, que la pongan en práctica y que sea su motivación día a día. Fíjense qué interesante es que la ley juega una parte esencial a partir de ahora en cada uno de los pactos que vamos a ver. El Señor dice, esa ley va a estar en tu corazón, va a estar en tu mente. ¿Ok? No significa que la ley te va a salvar, no significa que obedecer la ley es suficiente. Significa que el Señor quiere que tú reflejes su amor obedeciéndole. ¿Y de qué manera obedeces correctamente a Dios? Pues cumpliendo los 10 mandamientos. ¿Okay? No, como dijimos la semana pasada, no es tu voluntad, es la voluntad de Dios y la voluntad de Dios está revelada en su ley. Sin embargo, esto tampoco es un propósito nuevo porque vemos que el Señor quería que pusieran en práctica esa ley. ¿Ok? Es la misma relación que Dios quería tener con su pueblo desde el principio. Deuteronomio 6:6, por ejemplo, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Okay? Entonces no hay una gran diferencia. Es la misma relación, pero quizás el Señor quería hacer que ese pacto nuevo fuera de manera más íntima, que fuera de manera más real. ¿Okay? Si en el antiguo pacto tenían que manifestar mucha fe para poder obedecer a Dios, en este nuevo pacto dice, y ahora yo quiero que esta ley ya no la vas a ver, porque el pueblo de Israel iba a perder todo lo que tenía. ¿Okay? Pero esa ley que yo te enseñé, ahora iba a estar aquí adentro, iba a estar aquí en tu mente. Y era imposible que te la quitaran, era imposible que te apartaran de eso. Es más, era imposible que te apartaran de mí, porque estabas
obedeciendo de un corazón transformado esa ley. Y eso es lo que el Señor quería con el pueblo de Israel, que ellos fueran transformados por esa relación de pacto con Él. La pregunta, nosotros en estos momentos que estamos en una relación de pacto con Dios, en este nuevo pacto, ¿también estamos siendo transformados por Él o solamente estamos obedeciendo de manera superficial? Porque el error del pueblo de Israel fue tomar esa ley y convertirla en algo tan ritualista, en algo tan superficial, es decir, solamente con que me vean que estoy cumpliendo la ley es suficiente, cuando en su corazón todavía había egoísmo, había avaricia, había malos sentimientos. Qué diferente es que ahora quiero cumplir la ley, pero que en mi corazón rebosa de alegría, rebosa de justicia, rebosa de paz, rebosa de amor, porque Dios ha transformado todo mi ser. Entonces, cuando nosotros vemos de esa manera el cumplimiento de la ley, el pacto tiene un significado especial en mi vida. Fíjense lo que dice Patecas y Profecas, página 342. La misma ley que fue grabada en tablas de piedras es escrita por el Espíritu Santo sobre las tablas del corazón. En lugar de tratar de establecer nuestra propia justicia, aceptamos la justicia de Cristo. Su sangre expía nuestros pecados, su obediencia es aceptada en nuestro favor. Entonces el corazón renovado por el Espíritu Santo producirá los frutos del Espíritu. Mediante la gracia de Cristo viviremos obedeciendo a la ley de Dios escrita en nuestro corazón. Entonces, ¿cuál es mi motivación? De obedecer la ley de Dios, ¿ok? Mantener esa intimidad con el perdón que Dios me ha otorgado, con la salvación que Él me ha otorgado, ¿ok? No quiero cumplir, tenemos que tener muy en claro esto, hermanos, ¿ok? No hay un pacto de ley antiguo y un pacto de gracia nuevo, no, es el mismo pacto, ¿ok? ¿Se le llama nuevo? Sí, pero es un pacto mucho más íntimo que fue para el pueblo de Israel, ¿ok? Y el propósito, vamos a ver que el propósito es el mismo. Quiero que me acompañen a este versículo que es muy interesante. Vamos a Isaías 56:7. Yo los llevaré a mi santo monte, los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿Okay? El nuevo pacto ya no iba a incluir únicamente al pueblo de Israel como nación. De hecho, cuando Cristo vino a esta tierra, vino a predicar al pueblo, vino a predicar a los judíos, para que ellos llevaran esas nuevas de fe, esas noticias nuevas de salvación, ese evangelio, ¿okay?, a todo el mundo. Y a través de esas nuevas noticias pudieran atraer a las personas hacia Cristo. ¿De acuerdo? Que el pueblo de Israel, los pocos judíos que aceptaron ese llamado, esa misión de Dios, ¿okay?, no pudieron conmover a todo el pueblo como nación, ¿okay?, porque ellos fueron excluidos ya entonces de ese nuevo pacto. Pero ahora la misericordia se extendía a todas las naciones, a todos los pueblos, a todos los gentiles. Ya no necesitaban nacer del linaje de Israel, del linaje de David. Ya no era necesario. Ahora solamente aceptar a Dios, aceptar a Cristo como su salvador personal, lo convertiría en parte de ese pueblo espiritual, ese nuevo pueblo de Israel. Los judíos que aceptaron a Jesús entonces abrazaron el nuevo pacto y formaron el corazón de la iglesia. Posteriormente, los gentiles procedentes de todas las naciones se unieron a este pacto y fueron injertados en el verdadero pueblo de Dios. Y entonces se cumplen las palabras del libro de Isaías cuando dice que se llama llamada mi casa, casa de oración. ¿Para qué? Para todos los pueblos. Entonces vemos que este propósito del nuevo pacto es igual al antiguo. También atraer a las personas, ya no hacia el pueblo de Israel como nación, sino hacia el pueblo espiritual como nación, hacia el pueblo espiritual, el cual recibía la salvación y llevaba a otros el mensaje de salvación, no importando de qué raza fueran mientras aceptaran a Cristo. Y aquí entra lo interesante de esta lección. ¿Ok? Antes, en los antiguos pactos que Dios estableció con el pueblo de Israel y con Noé y con los demás, ¿ok?, había un componente esencial que era la fe. ¿Ok? Cada uno de los ritos, por ejemplo, que recibió el pueblo de Israel para hacer en el santuario, llevaban como propósito que la mente del israelita aceptara el sacrificio expiatorio de ese cordero, que su pecado solamente iba a ser perdonado a través de ese sacrificio, a través de la muerte, a través del derramamiento de sangre. ¿Okay? Era un acto de fe que tenía que imaginar en su mente, tenía que idear, de decir, bueno, esto significa para mí algo especial, esto es algo bonito para mí, esto es necesario para mi vida. ¿Okay?
Pero nosotros que vivimos en esta época, que hemos visto el sacrificio de Cristo, entonces aceptamos el sacrificio de Cristo. Ya no tenemos que ver de manera ciega con los ojos de la fe. Ahora vemos una realidad presente, que es Cristo Jesús. Por eso es muy importante el siguiente versículo que vamos a leer. Por favor, acompáñame al libro de Hebreos 8:6. Escuchen muy bien esta declaración. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y aquí el libro de Hebreos se pone todavía mucho más interesante. ¿Ok? Ahora no solamente se llama un nuevo pacto, sino que se le dice que es un mejor pacto. ¿Por qué es un mejor pacto este nuevo pacto? ¿Por qué? Porque tiene esa calidad de ser superior al antiguo. ¿Ok? En el antiguo pacto no podían siquiera imaginarse a Dios descender a la tierra y estar entre la humanidad. Era algo, incluso para los israelitas, hablar de Dios era tan solemne que ni siquiera podían pronunciar su nombre. ¿Ok? Y imaginarse que estuviera entre nosotros, que se identificara con su humanidad, perdiera su divinidad y entrara en un periodo de humanidad, compartiera las tentaciones, compartiera el pan, compartiera los caminos, compartiera los problemas como ser humano, un Dios manifestado en un ser humano. Ahora imagínense que el pueblo de Israel no aceptaba eso, porque era muy difícil, pero Dios le manifestaba a través del santuario: mira, esto va a suceder, este rito significa esto, este rito significa esto. Siglos y siglos y siglos haciendo lo mismo. Ellos perdieron de la vista el punto esencial, que era llevarlos a conocer a Jesús, a su trabajo expiatorio, a su trabajo de sacrificio por nosotros. Ese sacrificio hermoso que hizo Jesús por nosotros estaba manifestado en el santuario. ¿Ok? Era un acto de fe. Algunos israelitas, y eso es muy interesante, y acuérdense que siempre ha habido un remanente, alguien que sí comprendió. Algunos israelitas comprendieron qué significaban esos ritos. Y cuando Jesús vino, lo conocieron y lo aceptaron. ¿De acuerdo? ¿Okay? Quizás no todos, pero algunos sí se identificaron y dicen: ese es Jesús. ¿Okay? Él es el Cordero que vino a morir por mí. Él es el Cordero, durante muchos siglos se ha estado haciendo. Está en la manifestada la parte de Dios mismo que vino a esta tierra. ¿Okay? Cuando ven a Jesús, cuando se identifican con Jesús, cuando ven las palabras de Jesús, los milagros, ven el poder de Jesús, entonces su fe ya no era una fe ciega, ahora era una fe viviente, porque estaban viendo la manifestación de Dios aquí en la tierra. Estaban encontrándose con el mismo Jesús, el Dios que iba a descender a esta tierra, estaba manifestado allí con Jesús mismo. Dios mismo había descendido, había unido a su humanidad a través de la figura de Cristo Jesús. Qué interesante es que este nuevo pacto entonces es más real, es más fácil de entender, es más fácil de aceptar. Ya no tienes que tratar de identificar qué significaba el corderito, qué significaba el día de expiación, qué significaban las fiestas solemnes. Ya no, porque ahora Cristo estaba aquí manifestándose. Y Él mismo en su palabra manifestaba todo lo que querías, era necesario que aprendieras de Dios. Venía a reconciliar a Dios con la humanidad a través de Cristo Jesús. Porque son mejores las promesas, porque aunque la salvación que se ofrecía es la misma que cuando estaban los sacrificios en el pueblo de Israel, es la misma que es lo que Cristo vino a manifestar. El antiguo se basaba en una promesa futura, ¿ok? Iban a esperar la llegada del Mesías. Pero ahora Cristo ya estaba aquí. Entonces, este nuevo pacto se basa en una promesa, una esperanza presente, cumplida en Cristo Jesús. Y eso es algo que nosotros deberíamos de validar mucho, deberíamos de aceptar, ¿ok? Cristo no solamente es una figura que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Cristo no es algo que vivió hace 2000 años, una persona que vivió hace 2000 años, que hizo algo trascendental en el pueblo de Israel. Cristo no es solamente algo que nos han contado desde la escuela sabática, o que hemos escuchado o hemos visto en las películas, o que una vez al año recordamos su nacimiento, o vemos su sacrificio en las noticias en Semana Santa. Cristo no es algo alejado, no es una figura, no es solamente algo que está ahí alejado de mí. Cristo es una realidad. Cristo es algo que está a mi lado. Cristo es algo que me ha transformado, que me da esperanza, que me da la seguridad, que si es cierto que Cristo vino a esta tierra, que si es cierto que Cristo anduvo entre nosotros, que si es cierto que Cristo murió por mis pecados, entonces yo tengo la seguridad
de que así como Él dijo que iba a regresar por mí, lo va a cumplir muy pronto. Y eso tiene que ser algo que me motive, que me dé esperanza, que me ayude a renovar mi relación con Dios cada día. Que cada día me motiva a levantarme y predicarles a otros esta gran verdad que es una realidad en mi vida y en tu vida. Qué interesante es esto, ¿verdad? Por eso este pacto es un mejor pacto. Fíjense lo que dice Hebreos capítulo 2, versículo 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Los sacrificios ofrecidos bajo el antiguo pacto no podían por sí mismos limpiar los pecados ni santificar a los oferentes. Sin embargo, el sacrificio de Cristo bajo el nuevo pacto es suficiente para eliminar nuestros pecados y santificarnos. Qué difícil es predicarles a las personas acerca de este trabajo de Dios que Jesús todavía está haciendo en estos momentos. Él se va al cielo hace 2000 años, pero no se fue a sentarse en una nube y a ver lo que sucedía con la humanidad. O sea, tácate la idea de la cabeza, por favor. Cristo no está ya sentado a la diestra de tu Padre viendo cómo el ser humano se mata uno con otro. No, Él está interviniendo, Él está haciendo una obra especial, un proceso de expiación de tu pecado, de intercesión por ti ante Dios. Acuérdense que el pecado había roto la relación de Dios con la humanidad. Y entonces Cristo vino a hacer ese vínculo que unía a Dios con la humanidad. ¿Y cómo? Porque Él se sacrificó. Él murió por ti y muestra sus llagas. Él muestra su sacrificio ante Dios y le dice, este hombre que pecó, que hizo tal cosa, me aceptó y por gracia lo salvé. Y ahora Él vive conmigo. Entonces perdónalo de su pecado. Aquí están mis marcas en las cuales yo estoy diciendo que intervengo por Él. Mi sangre limpia su pecado. ¿Y eso dónde le está haciendo Dios? No le está haciendo sentado aquí platicando con el Padre. Está haciendo el proceso de santificación, de perdón de tus pecados en el santuario celestial. Como hemos olvidado la verdad del santuario, no alcanzamos a comprender cuando vemos estas citas de Hebreo y otras más, que habla del santuario, que habla de Dios como un sumo sacerdote, de Jesús como un sumo sacerdote, de que Él es un sacrificio expiatorio. La gente se queda así como que, ¿what? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque como decimos que ya no estamos en el nuevo pacto, el antiguo pacto ya se olvidó, entonces en el Antiguo Testamento también lo olvidamos. Y en el Antiguo Testamento encontramos todos los ritos que el Señor estableció para que se hicieran en el santuario. Y cada uno de esos ritos tiene una relevancia porque son solamente sombra del santuario que está en el cielo, que en estos momentos está funcionando. Porque el Señor todavía está ministrando por nosotros, todavía está intercediendo por nosotros. Va a llegar un punto en que se va a quitar sus ropas sumos sacerdotales, se va a poner sus ropas de rey y entonces va a cerrar el santuario y va a venir por nosotros, ¿de acuerdo? Pero en estos momentos hay misericordia, hay gracia, porque Cristo está trabajando incansablemente por tu alma, está peleando por ti, está pidiendo por ti, está buscando por ti, está derramando sus lágrimas por ti todavía. ¿Por qué? Porque todavía quiere que tú te arrepientas, quiere que tú aceptes su perdón y aceptes su sacrificio. Qué interesante es entender esto como un pacto especial que Dios todavía tiene con nosotros. Si tú quieres renovar un pacto con Dios, tienes que aprender a conocer a Cristo, tienes que aprender a aceptar su intercesión por ti, pero sobre todo a obedecer su palabra, porque de esta manera estarás seguro que tu pecado ha sido perdonado. Vamos rápidamente a esta última parte que me gustó mucho, que está en pantalla casi perfecta. Aunque este pacto fue hecho con Adán y más tarde se le renovó a Abraham, no pudo ratificarse sino hasta la muerte de Cristo. Existió en virtud de la promesa de Dios. Desde que se indicó por primera vez la posibilidad de redención, fue aceptado por fe. No obstante, cuando Cristo lo ratificó, fue llamado un pacto nuevo. Entonces, no hay más pactos ya. ¿Okay? El mismo pacto que Dios estableció con gracia hacia el antiguo Israel, en el Antiguo Testamento, es el mismo pacto que Dios estableció por gracia a través de Cristo y que se cumplió en la figura de Cristo. ¿Que es un mejor pacto? Sí, porque ahora podemos acercarnos claramente y ver la figura de Cristo y ver todo lo que dijo y escuchar sus palabras a través de los evangelios y ver la forma en que se acercó a la humanidad. Y eso nos acerca a Dios. Y Él nos sigue exigiendo lo mismo, aceptarlo a Él como su Salvador personal y obedecer su palabra. Si tú quieres hacer eso, entonces estarás dentro del nuevo pacto.
Si tú dices que yo ahora estoy en el pacto de la gracia, entonces Dios ya me salva, entonces ya no necesito obedecer la ley, estás equivocado. Cristo muchas veces en todos los evangelios manifestó lo mismo. No he venido a abolir la ley, no he venido a abolir a los profetas, he venido a cumplir la ley. Y Jesús se levantaba, como era su costumbre, cada sábado iba a la sinagoga a exponer la palabra. Y él sabía que esas verdades eternas que están en su ley, que esta ley iba a estar grabada en el corazón del ser humano, lo iba a acercar a él. Iba a permitir que sus obras fueran aptas, fueran santificadas por Cristo. ¿Okay? Cristo está todavía buscando salvarte. Cristo está ministrando en el santuario celestial por ti. Quiero orar para que podamos terminar el repaso de esta lección. Querido Dios, gracias te damos por la oportunidad que nos has dado de estudiar este nuevo pacto. Sabemos que es el mismo, sin embargo, que es un mejor pacto porque se ha manifestado en la vida y sacrificio de Cristo por nosotros. Permítenos aceptar ese sacrificio diariamente, permítenos renovar cada día nuestras fuerzas y nuestra esperanza puesta solamente en el consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús. Y permite que esta verdad sea manifiesta en la vida de cada uno de mis hermanos que están escuchando estas transmisiones. Acompáñanos, por favor, y no nos desampares. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones a cada uno de ustedes. Tengan un muy feliz sábado.